Hablamos ahora con José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la UNED. Un saludo, profesor Romera Castillo. Igualmente. El profesor Romera Castillo es un reconocido hispanista internacional, destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, y de la revista Signa. José Romera es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba y es académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina, Chilena y Puertorriqueña de la Lengua Española. Lo tengo que decir así en edición breve, resumida, profesor Romera, porque son muchos los méritos que tiene su persona, la verdad. Pero son los sustanciales, al menos, los que más proyección nacional e internacional tienen. Sin duda. Y bueno, el motivo de esta conversación, de este espacio radiofónico que queda colgado en canal.uned.es y todos los estudiantes de la UNED o de otras universidades o cualquiera que pueda acceder a canal.uned.es, repito, encontrará este espacio colgado allí y puede acceder a él. El profesor Romera ha recibido un homenaje recientemente a toda su labor académica e investigadora en la universidad pública, la mayor parte en la UNED. La trayectoria docente del profesor Romera se inicia en la Universidad de Valencia en el curso 1973-74, donde permaneció hasta el año 1978, en el que, tras superar la oposición de profesor adjunto de Literatura Española, llega a la UNED, al Departamento de Filología Hispánica. En 1991, tras las oposiciones respectivas, obtiene la cátedra en la Universidad de Córdoba y poco después en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de donde no se ha separado, ¿verdad, profesor? Sí, así es. Desde entonces hasta 2017 ha sido catedrático de Literatura Española, impartiendo docencia en diferentes cursos y asignaturas. Desde octubre de este año ha sido nombrado, por significativos méritos, catedrático emérito. Continuamos en una conversación con el catedrático profesor José Romera Castillo. Profesor Romera Castillo, un saludo. Igualmente, gracias por la invitación. Estamos hablando del homenaje que se le rindió al profesor José Romera Castillo en junio de 2018 en la UNED, con motivo de concederse el título de profesor emérito, y también en los actos que se produjeron en aquella fecha. Estamos ahora en situación de hablar de los volúmenes que han dado el resultado de ese homenaje. Vamos a hablar ahora del tomo 3, es el resultado de las actas del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, conocido como Selitenat, que surgió en esta propia universidad, la 27ª edición, ¿verdad? Del seminario. Sí. Del seminario, sí. Vamos a hablar en este programa de teatro, autobiografía y autoficción 2000-2018 en homenaje al profesor José Romera Castillo. Pero no quiero adelantarme, quiero que sea el propio profesor José Romera Castillo quien haga una introducción, un preámbulo de este capítulo, de este tema. ¿Le parece? Sí, muy bien. El homenaje que se hizo presencial en el 27º seminario, en junio del 2018, pues ha dado como resultado 3 grandes publicaciones más un número de una revista. La primera parte, podríamos decir que se dedicó a los estudios enviados en abierto, es decir, los que no participaron en el seminario, pero sí enviaron sus colaboraciones, y eso se ha vertido en 2 tomos. El primer tomo del homenaje, que lleva el nombre del título de Cartografía Literaria sobre los estudios de literatura. El segundo, Cartografía Teatral sobre los aspectos del teatro. Y el tercero, que ya no lleva el nombre de Cartografía Teatral, sino lleva el nombre del seminario, ¿no? Estos seminarios, que a lo largo ya de nuestra amplia trayectoria han ido estudiando siempre un tema monográfico concreto que no hubiese tenido en España la pormenorización y el estudio debido, ¿no? Este tomo entonces va a tener, como los demás, 2 partes. Una primera parte
que son las laudaciones y lo referido al currículum mío en diversos aspectos, que nuestros o mis queridos alumnos y ya compañeros del centro de investigación hacen sobre la labor que ha hecho el centro de investigación en general, luego los estudios que se han hecho en los 27 seminarios dirigidos por mí, la significación que tiene la revista Signa, que dirijo también y que va por el número 28, de ahí que el título que hacen los dos secretarios de la revista, Martínez Cantón y Laín Corona, una revista significativa, jugando con las palabras signa, para los estudios de la semiótica en España, o las aportaciones que yo he hecho en la prensa, en la radio, en la televisión y en las redes sociales, que son muchísimas, y que una muestra más son los que estamos realizando aquí en estos programas, ¿no? Además de mi currículum, etcétera, y mi agradecimiento. Esta sería entonces esta primera parte introductoria, ¿no?, de que yo considero que es muy importante, puesto que ya no es fijar el foco de atención en mi trayectoria, sino en lo que yo he hecho, ¿no? En el centro, en los seminarios, en la revista, en el amplio mundo de los medios sociales, ¿no? Con lo cual esto es muy importante. Pero no es gracias a mí, sino que son gracias a todos los que han colaborado con ese proyecto que yo dirijo, pero que sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? Eso está claro, porque siempre es una labor de equipo, ¿verdad, profesor? Claro, cosa que en España, sobre todo en la universidad, al menos en la universidad donde yo me formé, no era hábito... No era hábito común, porque era el señor catedrático en ordeno y mando, y allí todos, cualquiera, ¿no? Pero nuestra generación ya lo que hicimos fue abrir las puertas y sobre todo colaborar, es decir, que todo se hace entre todos. Eso yo creo que es importante, esa declaración que acaba de hacer el profesor Romera Castillo, porque yo creo que se disfruta más el resultado y se abren muchas más vías. La segunda parte de este tomo, repito, el tomo 3, el título no lleva título porque es el resultado de las actas del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, pero quiero hacer hincapié que la segunda parte está dedicado a teatro, autobiografía y autoficción 2018, en homenaje al profesor José Romera Castillo. ¿Y aquí qué podemos encontrar, profesor? Pues aquí yo tendría que decir que este volumen, editado también por Visor Libros y que tiene más de 900 y pico páginas, hace que también estemos ante una condensación de trabajos muy importantes. ¿Sobre qué? Pues siempre sobre un estudio, cada seminario lo que hacemos es aspectos que no hayan sido estudiados con mucha pormenorización en nuestro país, en España. Unimos las dos ramas fundamentales de mi trayectoria, el estudio del teatro y el estudio de la escritura del yo. He de decir que anteriormente ya habíamos hecho un seminario internacional dedicado a teatro y memoria en los inicios del siglo XXI, y que realmente allí lo que se estudiaba era fundamentalmente los escritos autobiográficos, es decir, autobiografías, memorias, etcétera, no solamente de los dramaturgos, sino también de los directores de escena, de los empresarios, de los actores, etcétera. Es decir, que estudiamos, y ahora vamos a cambiar. Lo que vamos a estudiar es qué procedimientos utilizan los escritores, los dramaturgos, a la hora de crear sus obras de teatro. En un doble plano. En el plano biográfico y en el plano autobiográfico. Con lo cual vamos a ver que existen diversos aspectos del teatro biográfico, que hay mucho, ¿no? Y el teatro ya basado en las realidades vitales de los autores. Y en tercer lugar, la autoficción, que esto sí que no está estudiado, en el teatro, en España fundamentalmente. ¿Qué elementos de combinación para que este género, esta modalidad discursiva, tenga presencia en los años que van desde el año 2000 al 2018, que es otra de nuestras líneas de trabajo? Estudiar el teatro en el siglo XXI, no antes, que también lo hemos estudiado, pero fundamentalmente de los
Creo que llevamos al teatro 17 o 18 seminarios, todos publicados, o en Visor Libros o en la editorial Verbum. Y que en nuestra página web del Centro de Investigación pueden ver toda la plasmación de todos estos. De ahí que con ese objetivo partió el seminario. Sí, ¿y cuál es la estructura, la que podemos ver en ese tomo? Pues este tomo, como siempre, empecemos, pues si parece, por aspectos generales. Sí. Es decir, visiones panorámicas sobre el tema o los temas que allí se proponían. Y uno de los dramaturgos más conocidos, Jerónimo López Mozo, que yo siempre le encargo porque es el hombre que ha visto todo y que conoce el teatro mejor que nadie, creo yo, para hacer un panorama de cuando el autor es personaje, el escenario como espejo del creador. Es decir, una visión panorámica de estos años y es este tipo de panoramas que la gente luego utiliza pero que a veces no se citan son muy importantes para el estudio porque alguien que quiera hacer una tesis de doctorado, etcétera, tiene un semillero para ampliar de cómo el dramaturgo se plasma en sus personajes desde el punto de vista autobiográfico, ¿no? Ni que decir tiene que la autoficción es otro elemento, como decíamos, muy importante. Entonces, nos dan un panorama teórico de qué es la autoficción y qué su plasmación en el teatro. ¿Y quién lo hace? Pues el dramaturgo Borja Ortiz de Gondra, que ha escrito, ya en Los Gondra, que es una plasmación autoficcional, puesto que es una mezcla de sus vivencias, de su familia, con la ficcionalidad, y que acaba de estrenar ahora en el Teatro Español también la segunda parte de la continuación, ¿no? Sí. Junto con un estudioso y también dramaturgo, Pablo Iglesias Simón, que es el director actual de la RESAP, de la Escuela Superior de Arte Dramático, que también... y entonces lo que hacen, en una especie de diálogo socrático entre ellos, el artículo es interesantísimo. ¿Qué se entiende, o los creadores qué entienden por un elemento de lo que es autoficción, ¿no? Y dentro de estos panoramas, el profesor Simone Trecche de la Universidad de Roma III, de Italia, pues el teatro en la línea de la autobiografía y en la línea de la posmemoria que tanto se lleva con la ley histórica, con la ley de memoria histórica, etcétera, en el teatro español último. O en la escritura dramática autorreferencial, López Antuñano, pues cómo manifiesta o se pueden ver rasgos autobiográficos. O la metateatralidad, que tan importante es en el teatro actual. Hicimos un seminario junto con la Universidad de Varsovia, en Polonia, de nuestro centro, publicado, se llama El teatro, espejo del teatro, que es muy importante. O las personas, cómo cambia, escénicas, claro, digo personas auténticas en performance, es decir, ya en figuraciones dramatúrgicas, ¿no? O un modo de aproximarse a las biografías y a las autoficciones en la práctica escénica contemporánea, aplicando un método que son dos profesoras de la RESAT, que ellas aplican a la hora del estudio del teatro con los estudiantes que van a ser futuros dramaturgos, actores, productores o directores. Y esa sería entonces la primera parte de contenido teórico. Sí, luego pasaríamos a hablar del teatro biográfico, un aspecto fundamental, imagino, en este volumen. Porque, claro, la biografía de los autores, no solamente en este terreno, en el teatro, sino es que la novela es fundamental, la novela biográfica, y que es uno de los géneros dentro de la novela histórica que más lee la gente, porque le gusta, ya conocen el aspecto de la vida de Colón o de algún emperador romano o griego, algún
mito griego, etcétera, pero quieren conocer más y quieren ver Pero en teatro ocurre igual. Entonces vamos a ver cómo se plasman las biografías en el aspecto teatral. Y el profesor Pérez Bobby de la Universidad de Salamanca hace un magnífico trabajo de lo que se denomina en inglés el biopic, que es el centro de atención a través de la biografía. Y entonces hace un panorama estupendísimo del teatro biográfico en la realidad española actual, en el siglo finales del XX y del XXI. Para luego pasar, claro, a estudiar una serie de aspectos de personalidades muy importantes en el mundo del teatro. Por ejemplo, Unamuno, cómo se ve en el teatro, o Azaña en el teatro del siglo XXI, los aspectos de estas dos personalidades tan importantes, uno en el mundo literario y otro en el mundo político, presidente de la República y también escritor. La Venada de Benicarló es una obra estupendísima de teatro, ¿no?, etcétera. Para también recurrir o salir del terreno de la literatura o de las figuras literarias para fijarse en otras artes, ¿eh? El Greco. Cómo se ha visto el Greco en nuestro teatro y aprovechando normalmente los centenarios. Hubo una exposición magnífica en Toledo, ¿no?, sobre el Greco que, por ejemplo, Alfonso Zurro hizo en Historia de un cuadro. Basándose en un cuadro del Greco, lo que hizo fue una visión de la biografía de este pintor. ¿Cómo no iba a estar nuestro Picasso, ¿no?, en el teatro español, que ha sido, ¿verdad?, muy utilizado? Lorca y Picasso sí. Son unas figuras muy claves por la importancia. ¿Cómo ha visto el teatro y cuáles son las obras más significativas que reproducen la figura de Picasso? O por ya salir del mundo pictórico y yéndonos al cine, como Luis Buñuel también ha sido visto en el terreno dramatúrgico, ¿no? Es decir, cómo la biografía de estos personajes influyen también, no solamente para retratarlos a ellos, ¿no?, o hacer una plasmación, sino también para que reflexionemos tanto de sus luces como de sus sombras, porque Buñuel era estupendísimo cineasta, pero un cafre desde el punto de vista personal, que iba a palear a homosexuales a la Puerta del Sol. Bueno, eso es una cosa de personal, pero es un gran cineasta, sí, que es lo que importa, ¿no? Y eso es lo que se ha tratado en el terreno biográfico, que es muy importante en la plasmación del teatro del siglo XXI. Luego hay otro capítulo dentro de este volumen dedicado a teatro, autobiografía y autoficción 2018, repito, en homenaje al profesor José Romera Castillo. Hay un capítulo dedicado a las dramaturgias femeninas. Yo creo que conviene detener la mirada y la intención en este capítulo porque yo creo que es muy interesante y aporta una visión muy original a la historia del teatro, ¿verdad? Claro, porque hoy en día hay una realidad súper evidente, que es que hay una gran producción de dramaturgia, de textos, de dramaturgas muy significativos. Pero, por el contrario, nos encontramos que tienen escasa visibilidad. Es decir, las puestas en escena en los grandes teatros nacionales no son muy abundantes, ¿no? De ahí que estudiemos una serie de aspectos de la producción dramatúrgica. ¿Qué es lo que hace Antonia Bueno? Pues hace una mirada retrospectiva sobre el teatro femenino en general y sobre su teatro en particular. Por eso los titula Escribiéndolas a ellas, ¿no?, y escribiéndome a mí misma, ¿no? Claro, y hace un panorama de su teatro. O como figuras muy significativas dentro de la trayectoria cultural occidental, la catedrática de Verónica Orazzi de Italia hace cómo se ve Helena de Troya, la Julieta, la de Romeo y Julieta, o nuestra Teresa de Ávila
en el teatro actual, como 3 figuras muy significativas. No voy a entrar en cada uno de los porque son muchas, ¿no? Eso se puede ver en el volumen, ¿no? O ya entramos en el terreno particular de escritoras actuales significativas, como hace la profesora norteamericana Helen Freer Papio sobre el teatro feminista de Icía Pascual, una de las dramaturgas más significativos, o la profesora francesa Beatriz Bottin, que hace sobre Elena de Córdoba, una escritora que tampoco es muy conocida y que es muy significativa. O lo que hacen sobre autoras muy olvidadas, pero actuales, Lidia González Zoilo, Macarena Recuerda a Séferet. ¿A usted le suena a estas autoras? Pues verdad que no. No, confieso porque que no. Están en los terrenos del teatro marginal, es decir, y claro, el teatro marginal en el sentido, porque no está visibilizado en los centros, no con otro sentido peyorativo, pues a veces se ven mejores obras que en los teatro comercial sí, o nacional, ¿no? Por eso hay que enfocarlas, ¿no? Y hay un caso muy curioso que es el de que estudia una de nuestras alumnas que hizo la tesis bajo mi dirección, Penal de Ocaña, que es la abuela de Ana Zamora, que es la directora de Nao de Amores, una de las compañías estupendísimas que reviven mejor el teatro, tanto medieval, sobre todo, y finales del medioevo, inicio del siglo XVI. Ella es la nieta, la mujer, ella, de un lingüista muy reconocido, sobre todo lo de nuestra época, Alonso Zamora Vicente, y lo que ella escribió, una especie de novela en forma de diario, Penal de Ocaña, donde ella estuvo trabajando como enfermera, ¿no?, en la guerra civil, ¿no? Y cómo, entonces, todo eso, cómo lo lleva, basándose en estos elementos testimoniales, cómo la nieta lo lleva a la escena, y que se estrenó, por cierto, en la prisión de Segovia, como debía ser. O el testimonio entre el teatro y el cine en un documental Claudia, de Claudia Poblete y la compañía del Pol Sud, en catalán, del Polo Sur, cómo se ve el documento teatral y cinematográfico. O también, partiendo y saliendo la obra, como Cachorro de León es, imitando a la carta al padre de Kafka, es una realidad, como una hija ve las relaciones con su padre en México, ¿no? O, claro, una de estas autores importantes es Angélica Lidl, de las autoras más heterodoxas, porque claro, ella hace un teatro muy fuera del uso común, hasta a veces incluso se llega a hacer sangre, ¿no? Pero es yo creo que de los autores más conocidos del teatro español, ella y Rodrigo García son los 2 autores que tienen más proyección internacional. Y claro, el mundo de Angélica Lidl es una autobiografía del dolor, ¿no? De ahí que sea una figura a la que se le dedican 3 trabajos, y el último, de Mario de la Torre, lo que hace es el teatro dentro de la autoficción, comparando cómo lo ve Perro muerto en Tintorería, Los Fuertes, de Angélica Lidl, con un hombre, con Los Gondra, de Borja Ortiz de Gondra, ¿no? Entonces, cómo se ve el reflejo no real, sino real y ficcional en estos 2, que es un elemento comparativo y que nos da lugar a engarzar con el siguiente epígrafe. El siguiente epígrafe, que trataría de las dramaturgias masculinas, ¿no es así, profesor? Pues claro, si estudiamos la femenina, vamos a la... Y claro, el primero es Los Gondra, que hace la profesora de la Universidad de Estrasburgo, Carol Eger, o el profesor de la Universidad de Murcia, también sobre Los Gondra, y sobre una obra también muy significativa, la Comedia Científica o El Café de Negrín, de José Ramón Fernández, que trata también sobre los campos de concentración, etcétera, ¿no? El Ya Tendré, que es la obra de José Ramón, pues tiene diversos estudios, hasta pasar por los estudios de José Luis Alonso de Santos en El oscuro corazón del bosque, o en López Mozo, o en Sanchi Sinisterra, o, cómo no, Juan Mayorga, que es uno de los autores más significativos,
al que este año el seminario se va a dedicar a teatro y filosofía, y que parece que tenemos su confirmación de que va a intervenir, y sobre todo es el teatro que mayor relación tiene, porque él hizo su tesis doctoral sobre filósofos actuales, etcétera, etcétera. Es decir, que del País Vasco, del mundo de Valencia, de etcétera, etcétera, hemos querido también que ampliar el resto de cómo ven tanto biográfica, autobiográfica y autoficcionalmente el mundo de las dramaturgias masculinas. Sí, pero hay otros ámbitos también que no podemos olvidar. Sí, no podemos olvidar en Francia 3 autores muy importantes, que Richet, El Khattabi y Pi, que hacen una serie de confesionarios escénicos que estudia la profesora Isabel Rec, o la profesora de aquí, de la Universidad de la UNED, estudia a Virginia Woolf en los escenarios, ¿no? O la profesora Marina Sanfilippo, pues estudia a Primo Levi, un autor teatral como personaje teatral. O incluso llegamos hasta un polaco, el tríptico de Mikolaj Zizik, con perdón por mi... que es una autobiografía danzada. Ajá. ¿Y hay otros formatos escénicos también? Pues sí, otro formato escénico es como las óperas han visto los elementos biográficos, en este caso Ainada Mar o La Conquista de México, o como las zarzuelas y el teatro musical, que tan importante es, pues ha utilizado las vidas de grandes cantantes o de grandes protagonistas de la revista para las zarzuelas y en los musicales, o también en el mundo de frívolo llamado, el mundo de la copla, y en los espectáculos teatrales del siglo XXI, que son, dice el profesor Montijano Ruiz, las plumas de una pulga con ojos verdes. El problema de la pulga, ¿no?, que le picaba a la otra. Bueno, y tenemos que hablar del cierre del homenaje. El cierre del homenaje, pues... como siempre, bueno, aparte de las gracias mías, ¿no? Lo sementem feceris ita metes, que traducido es lo que siempre recogerás. Y yo creo que he sembrado y ahora estoy recogiendo la cosecha. Y por lo tanto, pues gracias sempre, gracias siempre. Correspondiente a las últimas, a la parte final de la tábula gratulatoria, es decir, las personas relacionadas con este mundo, pues se producen, y que no han podido enviar trabajos, pero sí adhesiones, pues hay 102 adhesiones personales, ¿no? De España 74, de Europa 8, de Latinoamérica 14, de otros países 6, de Australia hasta Australia, Marruecos, es decir... es que ha sido una cosa tremenda, ¿no? Yo estoy anonadado y entusiasmado, bueno, y agradecido, ¿no? Terminando con una relación de las actividades en el homenaje al profesor José Romera Castillo, que aparece en todo lo que se ha hecho. Muy bien. Yo quería reservar estaba un poco apurado por el tiempo, pero hay que hablar de la revista Signa. Sí, entonces también colaboradores y editores, yo dirijo la revista, pero el peso lo llevan los secretarios académicos de la revista, que son Clara Isabel Martínez, que es profesora de Teoría de la Literatura, y Guillermo Laín Corona, que es profesor del departamento, y que han decidido dedicar el número 28, correspondiente al año 2019, en mi homenaje. Conservando lo que siempre tiene la estructura de la revista, que en síntesis son, primero, unas secciones monográficas dedicadas al estudio específico de un tema. En segundo lugar, una serie de artículos de diversa índole, pero siempre desde el punto de vista de la semiótica, tanto de España como del extranjero. Y en tercer lugar, la reseña de libros, ¿no? Con lo cual, es una especie de homenaje a esa mi labor, porque yo fui el fundador de la revista, y a través de estos 28 años, pues han salido anualmente, se han publicado todos los números,
y sobre todo está altamente indexada, como se dice hoy, está en A, en todos, ¿no? Gracias al trabajo de todos, porque todos colaboramos, porque el proceso es muy complejo, ¿no? Es decir, llegan una oferta de artículos, primero lo leemos nosotros, después se reparten entre evaluadores específicos sobre si es literatura, si es cine, si es... dos evaluaciones a ciegas, no saben quién es el autor y se emiten los dos informes. Si tienen los dos informes positivos, se publica. Si tal, se manda a un tercero. Y si no hay empate, le toca al director decidir. Siempre en ese aspecto no suelo ser muy... Pero no, casi nunca me toca esto, gracias a eso. Y luego después, claro, la organización textual es muy compleja porque siempre necesita la corrección de pruebas, porque los autores a veces son muy... Bueno, no siguen las normas de la revista exactamente y la labor del editor es adecuarlas y ponerlas al día. Es decir, que lleva un trabajo muy ímprobo y que yo agradezco a todos los secretarios que he tenido en la revista, que no solamente ha sido esto, no voy ahora a pormenorizar, pero gracias a su labor pues hacen que esta revista sea en el mundo científico internacional una de las revistas de mayor prestigio y desde luego la de la UNED altísimamente una de las mejores. Pues bueno, es un colofón a este último programa que hemos dedicado de la serie de las publicaciones que se dieron a raíz del homenaje que se le tributó al profesor catedrático emérito José Romera Castillo. Él es el director del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, CELITENAT, y este último capítulo, el programa ha estado dedicado al resultado de las actas de este congreso del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Repito, profesor Romera Castillo, no le digo adiós porque espero verle en alguna ocasión por aquí. Los micrófonos ya sabe que están abiertos y estos programas que quedan recogidos en canal.uned.es yo creo que será un legado para los estudiantes y oyentes en general que quieran acercarse a estos temas. Yo quiero terminar, si le parece, con expresar mi agradecimiento, por otra parte, a todos, la cantidad es que son casi cerca de 400 personas, juntando todos los que colaboran en este homenaje, y que yo me siento muy satisfecho también, por otra parte. Si algo he podido sembrar, pues ahí queda la simiente. Yo creo que sí, que algo queda, ¿no? Sí, hombre, sin duda. Y yo estoy muy contento y muy agradecido. Pues sí. Muchas gracias también a usted por su trabajo en esta organización de estos programas que también pueden servir, ¿verdad?, para ver lo que se ha producido, no solamente por mí, sino también por nuestro centro de investigación. Sin duda, pues muchas gracias, profesor José Romera Castillo, y hasta siempre. Muchas gracias.